Hola, buenas a todos. Ya he estado fuera del, del canal durante un periodo de tiempo. Es que en realidad he estado muy ocupada y tratando de encontrar siempre un espacio para continuar con mi entrenamiento a los padres de los niños autistas ha sido realmente difícil. Aquí ahora en este momento son las 6 de la mañana. Creo que todo está muy tranquilo en mi casa y entonces creo que podemos eh, preparar un pequeño video sobre una temática que yo considero sigue siendo de importancia cardinal con los padres, que es el tema de entender un poquito las nuevas teorías que están eh, presentes y que se continúan investigando en relación con el autismo y en relación con el desarrollo neurológico o cerebral de los niños autistas. Entonces, en función de eso, discúlpenme, vamos otra vez a entrar en el tema del concepto de autismo y vamos a decir fundamentalmente que el autismo se caracteriza principalmente por un marcado déficit social, a lo que se refiere a la comunicación social, a la comunicación recíproca, a la interacción social y que afecta fundamentalmente tres áreas del desarrollo. Independientemente de que pueda afectar otras, las tres áreas fundamentales que se afectan en el autismo son el área de interacción social, el área de comunicación y lenguaje y el área de intereses y conductas restringidas. Estas son las tres áreas fundamentales que los niños autistas o las personas autistas tienen afectadas. En relación con la relación entre autismo y desarrollo neurológico, podemos decir que el autismo afecta el desarrollo neurológico del niño. En otros videos anteriores habíamos hablado de que este autismo puede ser leve o severo. Hay quien, o moverse dentro de este rango. Algunas personas me hicieron la anotación, bueno, a mi hijo se lo diagnosticaron como moderado. Es decir, que entre leve y severo hay un rango bastante amplio. En ese rango estamos hablando. Cuando un niño es diagnosticado de que está padeciendo un autismo severo, casi seguro podrá ser diagnosticado sobre los 2 años de edad. En cambio, cuando un niño padece un autismo leve, cuando sus síntomas no son tan evidentes, el diagnóstico puede llegar mucho más tarde e incluso el diagnóstico puede llegar en la edad adulta. Por eso a veces eh, hay personas que son diagnosticadas ya cuando prácticamente van terminando sus escuelas o su high school o incluso cuando ya están en una etapa laboral, ¿verdad? También queríamos hacer o volver al tema del autismo, si es solo conductual o si es solo biológico o si es conductual y biológico. Y entonces vamos a decir que las teorías actualmente plantean que el autismo se define a un nivel conductual, es decir, a un nivel de tipología y no a un nivel biológico, es decir, no a un nivel de etiología. Sin embargo, en los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de condiciones neurobiológicas presentes en este tipo de trastorno. Los factores neurobiológicos de los trastornos de la comunicación relacionados con el espectro autista se han analizado en base a las evidencias científicas y se han descrito hallazgos neuroanatomopatológicos, de neuroimagen, neurobioquímicos y neurofisiológicos. Y asimismo se han descrito diversos trastornos neurológicos asociados a la sintomatología autista. Como verán, no es sencillamente un tema conductual. No estamos hablando solamente de conducta o behavior, estamos hablando de algo mucho más complicado, ¿verdad? Si estamos hablando de temas neurobiológicos, ¿por qué no hablar un poquito de los órganos que forman parte de este sistema neurobiológico? Y así nos podemos detener, por ejemplo, en el cerebro.
¿Qué es el cerebro? Bueno, el cerebro es el órgano que centraliza la actividad del sistema nervioso de nuestro organismo. Es el órgano más importante del cuerpo, o uno de los más importantes, porque otros podrán decir, bueno, sin corazón tampoco vivimos, es cierto. Pero el cerebro tiene el control de todos los órganos del cuerpo, de todas las funciones motrices y cognitivas, de la producción hormonal. Este cerebro está formado por células que reciben el nombre de neuronas. Y estas neuronas son las que reciben y transmiten las informaciones. Hasta la actualidad, por mucho que se ha estado investigando el cerebro, el funcionamiento exacto y concreto de las neuronas todavía no se ha terminado de descifrar. Yo les transmito estas cosas para que vayan entendiendo la complejidad de todos los procesos que están relacionados con el sistema neurobiológico y por lo tanto también la complejidad del autismo. Decimos, el cerebro lo controla todo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el cerebro controla lo que piensa, lo que tú piensas y sientes, la forma en que tú aprendes y cómo recuerdas, la forma en que te mueves. También controla cosas en las que apenas tú te das cuenta o no te has puesto a pensar. En el latido de tu corazón, por ejemplo, en cómo digieres tu comida. Es decir, el cerebro es la computadora, digamos, una, una suposición, la computadora central que controla todas las funciones de tu cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hablar de autismo y cerebro? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, primero, muchos investigadores han relacionado, en el caso del autismo y el volumen cerebral, han encontrado relación entre el grado de volumen cerebral y el desarrollo de los síntomas de autismo. Esto lo relacionan fundamentalmente con el crecimiento excesivo del cerebro. A mayor crecimiento del cerebro, mayor grado de los síntomas. Es decir, ya los investigadores están entrando en otros aspectos importantes dentro del autismo. Asimismo, cuando hablamos de autismo y organización anormal de la corteza cerebral, vamos a decir que la corteza cerebral se organiza en regiones diferenciadas del cerebro en niños no autistas. Ahora, en los niños autistas, los investigadores, a través de técnicas tomográficas, han encontrado que esta diferenciación de la corteza cerebral no ocurre de la misma forma. Otro de las partes del cerebro que se llama amígdala, también relacionada con resultados de investigaciones del autismo. Estudios de resonancia magnética han demostrado que la amígdala de los niños autistas tiene un nivel más bajo de funcionamiento que la de los niños típicos. Y por último, yo quería mencionar una relación encontrada por los científicos entre el autismo y el enlentecimiento del desarrollo funcional cerebral. Las zonas cerebrales implicadas en la comunicación, implicadas en la interacción social, se han hecho más lentas en los niños autistas. Y esto quizás es la explicación o una de las explicaciones de las dificultades de los vínculos afectivos que en ocasiones tienen estos niños, de las dificultades para relacionarse con el medio exterior que en muchas ocasiones tienen estos niños. Quiero volverles a decir, estos son resultados de investigaciones, no son opiniones mías. Yo sencillamente he estado estudiando, he estado leyendo y les he estado transmitiendo ahora y anteriormente todos estos resultados como una forma de transmitir el conocimiento para que ustedes se motiven, estudien más, conozcan más y no solo se dediquen a la modificación de la conducta del niño, sino que entiendan que quizás en algunos casos los niños necesitan pues tratamientos neurológicos o consultas con neurólogos, con neurofisiólogos, con otros médicos que los pueden quizás ayudar más, ¿verdad?
Eh, a pesar de estas investigaciones que cada día son más frecuentes, que cada día tienen resultados más interesantes del desarrollo cerebral y el autismo, lo que podemos es afirmar a la actualidad, ¿no? Que las respuestas neuroanatómicas no pueden dar las respuestas definitivas a los síntomas del autismo. Por ejemplo, el hecho de que el 70% de los niños con autismo tengan una discapacidad intelectual, el 70% estamos hablando, de mayor o menor gravedad, las convulsiones y epilepsias son más frecuentes en estos niños. Por lo tanto, se habla en algunos medios científicos de una disfunción específica del neurodesarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que hemos dicho hasta ahora. Que hay alteraciones en la corteza cerebral, que hay alteraciones en el cerebelo y que hay alteraciones en las estructuras subcorticales, pero que aún no hay una respuesta definitiva de cómo todas esas alteraciones relacionadas pueden derivar en el tema autismo o el tema autismo pueda derivar en esas neuroalteraciones, ¿verdad? Mencionamos el cerebelo. Vamos a detenernos un momentico y vamos a ver qué cosa es el cerebelo. El cerebelo es la parte del cerebro responsable de la utilización de las habilidades motoras y también desempeña un papel muy importante en el discurso y la interacción. En el caso del cerebelo hay partes del cerebelo que están poco desarrolladas en el autismo. Los lóbulos que hacen que las personas presten atención están subdesarrolladas. Entonces, esta teoría sugiere que los niños autistas puedan parecer antisociales, ya que evitan la estimulación externa, porque el cerebelo no puede funcionar adecuadamente. Esa es una de las teorías que también está vigente en relación con el cerebelo. Anteriormente habíamos hablado de la amígdala en el cerebro, ¿verdad? Esta área del cerebro es responsable de la agresión y la emoción y también parece estar dañada en los autistas. Es decir, estamos viendo determinadas, vuelvo otra vez a repetir, estamos viendo determinados resultados, investigaciones actuales y las estamos correlacionando con los síntomas que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Esto puede explicar, es decir, este tema del daño que parece tener el área del cerebro llamada amígdala, responsable de la agresión y la emoción. Esto puede explicar la retracción y la incapacidad que tienen nuestros niños autistas para comprender las situaciones peligrosas, por ejemplo. Y vamos a un tema que sí se habla un poco más, del que se habla un poco más, del que algunas madres incluso también ya hablan, y son las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activan tanto cuando se realizan acciones como cuando se observan acciones en los demás. Son células, son, digamos, neuronas que están presentes, que reciben ese nombre de espejo, ya que reflejan el comportamiento de otros. Se activan cuando uno realiza acciones o cuando observamos las acciones que realizan los demás. Por ejemplo, las mismas neuronas espejo se activan al saltar, al ver una persona saltar, al escuchar un salto o al pronunciar la palabra saltar. Es decir, también relacionadas con acciones. Bueno, estas neuronas espejo también parecen estar involucradas en la percepción y la comprensión de las acciones motoras, pero también en los procesos cognitivos de orden superior, tales como imitación, teoría de la mente, lenguaje y empatía. Todos ellos, es decir, todos estos procesos cognitivos que mencionamos, pueden tener alteraciones en personas con
trastornos del espectro autista. Las neuronas espejo son uno de los más sorprendentes descubrimientos de la neurociencia. Miren qué interesante. Los neurocientíficos están encontrando indicios de que están relacionadas con la capacidad humana de la empatía, con el aprendizaje, con la socialización en general e incluso con el desarrollo del lenguaje. Se debe a que estas neuronas espejo se activan a través tanto de estímulos visuales como de estímulos auditivos. También se ha visto por parte de la comunidad científica que dentro del sistema de neuronas espejo, algunas de las células podrían estar especializadas en detectar intencionalidad para predecir las acciones siguientes del sujeto observado. Y se ha analizado mucho la relación del sistema de neuronas espejo con las emociones, estudiando la actividad cerebral de sujetos mientras observaban o imitaban expresiones faciales y corporales asociadas a diferentes emociones. Entonces, las neuronas espejo no solamente son motoras o solo sensoriales, sino también las dos cosas a la vez. Se ha especulado, es decir, ¿qué queremos decir con esto? Son teorías, todavía no hay nada definitivo, que entre este sistema de neuronas espejo se puede encontrar la base de los procesos de imitación y la realización de formas de aprendizaje por imitación. Y se ha sugerido entonces por parte de la comunidad científica que el hecho de que neuronas espejo sean profusas, es decir, haya muchas en el área de Broca, el área de Broca es una de las áreas del cerebro, disculpen, podría indicar su participación en la adquisición del lenguaje, contribuyendo con un sistema capaz de imitar complejos patrones de movimientos de la boca. Fíjense qué importancia se le está dando al tema de las neuronas espejo. Si vamos a relacionar algo de las neuronas espejo y la expresión emocional, podemos decir que existen neuronas espejo que parecen constituir la base de nuestra comprensión de lo que ocurre a los demás. Y esto está bien relacionado con la empatía. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar el sistema de neuronas espejo y el autismo? Bueno, la idea que manejan hoy en día muchos especialistas es que en los autistas el sistema nervioso o el sistema de neuronas espejo, se desarrolla de manera inadecuada. De que eso es un problema que puede estar ocurriendo con los autistas, determinando ese desarrollo inadecuado de las neuronas espejo, una incapacidad de comprender los actos de los demás y sobre todo una incapacidad de imaginar que los demás son seres pensantes con intenciones y motivaciones intelectuales semejantes a las suyas, ¿verdad? Entonces, otro de los temas o otro de los conceptos que mencionamos aquí, que queremos clarificar un poquito para ustedes, es el tema de la teoría de la mente. ¿En qué consiste la teoría de la mente? Que se maneja en el autismo y que está dañada en los niños autistas o que no funciona adecuadamente, no vamos a decir que está dañada. La teoría de la mente consiste en la capacidad de un individuo para representarse los estados emocionales de sus semejantes. Muchos niños autistas no son capaces de comprender los estados emocionales de los demás, es decir, cuando alguien está enojado, cuando alguien está feliz, cuando alguien está aburrido. Entonces, cada individuo elabora una teoría de la mente de las otras personas. Cuando esto no sucede, entonces esa persona resulta incapaz de representarse las emociones ajenas y por lo tanto su relación con el resto de las personas es muy diferente, ¿verdad? Y lo último que queríamos hablar en relación con el tema de las neuronas espejo es que esta teoría de las neuronas espejo y del autismo resulta muy atractiva. Es decir, resulta muy atractivo el tema de la teoría de una disfunción de este sistema en la génesis
de la sintomatología autista, pues podría, dicen los científicos, abrir las puertas hacia una posible rehabilitación de este sistema en el tratamiento de los niños con autismo. Yo hoy solamente quería transmitirle estas nuevas tendencias que hay en el mundo científico en relación con el autismo y el desarrollo neurobiológico o el desarrollo cerebral, que creo que les pueden ser interesantes y les pueden ser de mucha utilidad. Entonces, en la medida en que siga teniendo mis pedacitos de tiempo, pues voy a tratar de aprovechar para continuar con ustedes brindándoles informaciones que creo que son importantes. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Hasta luego.